Buenas noches, David. Buenas noches con todos los amigos que nos acompañan. Como siempre, muy agradecido de poder participar en, en los eventos que organizas y sobre todo en este importante segundo Congreso de Arquitectura e Historia de Lima. Voy a proceder a compartir la presentación. ¿Es visible allí o necesito hacer la pantalla completa? Se puede ver bien. Si gustas, ponle pantalla completa, pero ya se ve tus imágenes. Ya. Bien. Bueno, como comentaba David, la presentación trata fundamentalmente sobre un tema de investigación en el ex Hospital Real de San Andrés, específicamente sobre las piletas que se hallaron en un espacio conocido como el Patio de los Locos. Sin embargo, me parece bonito y conveniente que se contextualice institucionalmente esta investigación. Yo lidero el equipo de arqueología de Lima, que es un equipo dentro de la subgerencia de operaciones de la gerencia de ProLima. Este equipo fue gestado por el arqueólogo y amigo Héctor Walde Salazar, que en paz descanse, y se genera en el 2019 como una necesidad dentro del Plan Maestro para la recuperación del Centro Histórico de Lima. Y digo una necesidad porque Lima es una ciudad construida y reconstruida hasta la actualidad sobre vestigios arqueológicos. No hay lugar del centro histórico de Lima en el que se levante una baldosa y no se encuentre vestigios de la arquitectura y de la sociedad que nos ha antecedido directamente. No hablo solamente de lo virreinal o de lo republicano temprano, sino también lo que ha pasado hace 40, 50 o 60 años, porque la arqueología que se practica en el centro de Lima es una arqueología urbana cuya naturaleza es eh, entablar un diálogo con un objeto de estudio vivo, un objeto de estudio que al final de cuentas es la ciudad, que se sigue reproduciendo, que sigue diversificándose y de una u otra forma alterando el vestigio arqueológico. Es por ello que en el 2019 se crea también el equipo de arqueología de Lima con la misma ordenanza que autoriza la ejecución del plan maestro y desde entonces hemos venido trabajando de manera prácticamente ininterrumpida, parando nomás un par de meses en el 2020 por la pandemia del COVID-19, pero retomando ni bien se pudo hacer ese mismo año. Durante estos ya 6 años de trabajo que tenemos, se han desarrollado más de 10 proyectos de intervención arqueológica de distinto tipo, destacando los proyectos de investigación, pero sin dejar de lado, naturalmente, los planes de monitoreo arqueológico que acompañan las obras, como bien comentaba la colega Ada Tarazona en la exposición anterior, las obras también son pues proyectos multidisciplinarios, ¿no? Y la arqueología no está exenta de eso. Este proyecto en particular o esta investigación en particular se da en el marco de un proyecto de investigación arqueológica llamado Antiguo Hospital Real de San Andrés, que forma parte del subgrupo de proyectos en inmuebles históricos, así como también hemos intervenido en la Casa de las Concepcionistas, en el Hotel Comercio y próximamente en la Quinta Jeren, que como ya todos sabemos, se dio pues la muy grata noticia de que pasa a manos de la Municipalidad de Lima, lo cual habilita su proyecto de restauración y puesta en valor integral. Para ello también desarrollaremos excavaciones arqueológicas. Aparte de la investigación arqueológica que se hace en campo, hemos fortalecido también el aspecto del gabinete de arqueología, el área de catalogación, el área de inventario específicamente, los cuales han contribuido a la generación o a la, o a la, o la realización de publicaciones. Ya dentro de menos de un mes, empezando febrero, presentamos, lo cual me siento muy, muy honrado y contento de poder compartir primero con ustedes, el día 6, los días 6, 9 y 10 de febrero, si es que no hay cambios en las fechas, vamos a presentar los libros de arqueología urbana LIMAC 1 y LIMAC 2, que cuentan pues con las investigaciones que ha hecho el equipo, además de un diagnóstico de la situación antes de nuestra llegada. Eh,
Todos cordialmente invitados. Ya con David compartiré pues las invitaciones oficialmente, pero desde ya les voy comentando que es uno de los resultados a partir pues del trabajo en el Gabinete de Arqueología, que es un trabajo más silencioso, es un trabajo tal vez más metódico y que es menos y digamos visualmente impactante que el trabajo de campo, pero que de todas formas es una pieza imprescindible. También ya hemos terminado de desarrollar el catálogo de colecciones de piezas virreinales, que será lanzado virtualmente hacia finales de febrero, pero ya es un pequeño adelanto más. Pero bueno, citándonos directamente ya sobre el tema de estudio, esto es lo que vamos a conversar ahora un poco, de manera bastante resumida, bastante sucinta. Y en alguna charla anterior que tuvimos con David, con una mayor extensión de tiempo en una clase, se tocó esto y otros temas. Ahora lo vamos a hacer de una forma que todos los puntos queden claros, pero sin profundizar demasiado en alguno de ellos. Por ejemplo, veremos el proyecto arqueológico como tal, la reseña histórica del sitio, los antecedentes arqueológicos, el contexto donde se encontraron estos hallazgos, los hallazgos específicamente, y para entenderlos, como son piletas, tenemos que saber de dónde venía el agua, también hacia dónde iba, ver si hay otras piletas similares, desarrollar el tema de la locura en el virreinato y un par de milenios antes, y al final terminar con perspectivas y conclusiones del tema. Esta es una pequeña cita de Cobo que me ha gustado bastante en su libro La Fundación de Lima. Tiene un capítulo dedicado a San Andrés y se los leo. Más adentro está un patio capaz y en torno a él la vivienda de los locos, porque en este hospital se recogen cuantos se hallan en el reino. Los que al presente hoy hay son 14 o 15, todos españoles, gozan de abundancia de agua, porque en el primer patio tienen una fuente. El proyecto arqueológico se sitúa en el antiguo Hospital Real de San Andrés, que también, enhorabuena, recientemente ha visto empezar la obra de restauración integral del sitio para convertirlo o repensarlo como una escuela taller de saberes y oficios tradicionales. Ya se encuentra en ejecución esa obra, pero antes de ello pues se desarrollaron esas excavaciones. Como podemos ver, se encuentra bastante cerca de la Plaza de Armas, a solamente 6 cuadras, en el sector que se conoce como los barrios altos, ¿no? Originalmente San Andrés era toda la manzana que se puede ver en esta diapositiva, 4 solares, alrededor de 1 hectárea. Actualmente queda delimitado en el área roja, en el perímetro rojo que he puesto en imagen. Es propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, con la cual mantenemos un convenio un convenio para restaurar y poner en valor el sitio, a cambio de poder usarlo, básicamente. Estas son algunas vistas. De la parte izquierda es la codificación del inmueble, enmarcado en un color rojo con el número 3, si no se ve muy bien el color, el área del patio de locos. Y hacia la derecha, un par de vistas de otras excavaciones que se han desarrollado en el sitio. En el segundo patio, el patio 2, se encontró una cripta, lo que solía ser el antiguo cementerio del hospital. Y en la otra imagen, excavaciones en el frontis de la fachada, perdón, en el frontis de la capilla, que se encuentra en el primer patio o patio del claustro de San Andrés, y en el que se identificaron vestigios anteriores de esa estructura, que nos ha permitido pensar que originalmente la capilla de San Andrés se orientaba y desarrollaba de una forma distinta a la que vemos ahora. Pero bueno, eso es un tema que tendría que ser tocado en otra presentación. El Hospital Real de San Andrés es uno de los primeros hospitales de Lima, del Perú y de esta parte del mundo en general. Se funda en la década de 1550. Hubieron algunas versiones anteriores, por ejemplo, lo del el clérigo Molina, que atendía en su casa por Santo Domingo, y él es el que gestiona y empuja la creación de un hospital para españoles, de un hospital para españoles y criollos, en realidad, para españoles y criollos pobres, que se da a la par de la creación del Hospital de Naturales, que es gestionado por el arzobispado
y que se funda en 1549, muy próximo, en torno ambos a la antigua Plaza Santa Ana, conocida ahora como la Plaza Italia, que dicha sea de paso también se encuentra en proceso de recuperación de sus elementos históricos. San Andrés, pues, se funda muy temprano en el siglo XVI y tiene diversos usos a través del tiempo porque llega a ser, pues, bastante importante durante el virreinato, pero llega también un momento en el siglo XIX en el que ya es visto como una estructura, digamos, desfasada, una estructura que no podría remodelarse sin demolerse por completo y que ya no tendría la capacidad para adecuarse a la modernidad y poder recibir pacientes con todo lo que la segunda mitad del siglo XIX demandaba. Así que hacia 1875 se funda el Hospital 2 de Mayo, el cual recibe pues las funciones sanitarias que hasta ese momento tenía San Andrés. Pero antes de ello también San Andrés es el hogar del primer anfiteatro anatómico que se construye en Sudamérica, si la memoria no me falla, en 1794. En el Perú, en Lima, en San Andrés específicamente, se realizan las primeras disecciones con fines científicos de Sudamérica y Pulu Tunanue tiene algunos textos escritos sobre eso bastante interesantes a finales del siglo XVIII y también es hogar de la Escuela de Medicina San Fernando, que podría considerarse un antecedente de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor Nacional de San Marcos. Esta Escuela San Fernando se erige en 1811 y ahora se encuentra en la avenida Grau, a pocas cuadras de San Andrés. San Andrés, como digo, deja de funcionar como un hospital hacia finales del siglo XIX, luego funge como un hospicio, como un orfanato, como un internado, como un colegio, y queda inhabitable desde el 2007 por el terremoto de Pisco, hasta que Prolima lo acoge como base de operaciones y ahora y centro de desarrollo de su expediente técnico, el cual ahora, como comentaba, está siendo ejecutado. Como antecedentes arqueológicos se excavaron algunas veces antes, solo una vez dentro de un proyecto arqueológico como tal, el proyecto de San Andrés, que buscaba las momias reales de los incas, que si no lo comenté en el tema histórico es porque es un tema de por sí vastísimo, muy rico de información, muy interesante, pero que entretenernos ahí nos va a distanciar muchísimo de lo que queremos ver ahora. Y buscaban pues las momias de los incas con georradar, una misión de Nat Geo encabezada por Bauer y Coelho, y también, pero antes de ello, excava en los años 30 José de la Ribagüero, el ilustre José de la Ribagüero, también buscando las momias de los incas, no las encuentra, pero hemos encontrado nosotros el rastro o huella de sus excavaciones con depósitos de los años 30 dentro de estructuras virreinales, ¿no? Y antes de ello, nos parece que también es importante mencionar que interviene el sitio de una forma no tan arqueológica, digamos, el historiador. Perdón, se perdió un poquito la comunicación, creo. Bueno, ya creo que nos hemos entretenido mucho en todas las partes preambulares. Vamos a pasar a ver exactamente y la excavación arqueológica, ¿no? En el contexto de la excavación arqueológica se da en el Patio de los Locos, que también se llamaba la Loquería de San Andrés, y es una excavación que supera los 140 metros cuadrados con una profundidad promedio de metro 70, en el que se han identificado vestigios desde la época prehispánica, aclarando que son vestigios como hallazgos aislados, sin estar asociados a alguna arquitectura monumental o alguna arquitectura vivencial de algún tipo, como sí se ha encontrado este tipo de arquitectura en el sector, por ejemplo, de la Plazuela de Buenos Aires, que se han encontrado muros de tapia del intermedio tardío de la época Ishma, que se han conservado de una forma bastante estoica a través de los siglos, a pesar del maltrato que la ciudad ha ejercido sobre ellos, pero que nos sirven para documentar un espacio que podría atribuirse a la antigua Huaca Santa Ana, ¿no? Un poquito más lejos de la Plaza Santa Ana de lo que se pensaba, pero en alrededores. Bien, como comentaba, en San Andrés
Se han encontrado vestigios desde épocas muy tempranas, desde épocas de fundación de la ciudad, cuando esto no le pertenecía al cabildo todavía, sino a un espadero que se llamaba Juan Morales, que le vende sus terrenos al cabildo en 1545 por 1050 castellanos de oro, y luego ya con la fundación original del sitio, sus distintas remodelaciones, el paso hacia dejar de ser hospital, el paso para las instalaciones de hospicio, de escuela, todo esto se ve reflejado en las excavaciones arqueológicas del Patio de Locos. Ese es un poquito de la secuencia ocupacional desde lo prehispánico con algunos hitos importantes, por ejemplo, acá señalando en 1746 el gran terremoto que asola Lima y el Callao y que deja también una impronta arqueológica bastante remarcable. He puesto en corchetes esta sección porque es la que nos reúne específicamente, que es la segunda mitad del siglo XVII hacia finales del siglo XIX, que es donde nosotros podemos ver las evidencias de las piletas, que serían pues en las fases Patio de Locos 2, Patio de Locos 3 y Hospital Final. Todas esas fases corresponden a pisos ocupacionales distintos, a material cerámico y arqueológico en general distinto y también a algunos hitos históricos. Ese es un poco del material más temprano que se encuentra en San Andrés, un material prehispánico, Ishma Inca, Ishma, cerámica llana de color verdoso que es del siglo XVI, cerámica foránea, cerámica europea que confluye con estilos locales y una antigua moneda de plata datada a finales del siglo XVI constituyen marcadores de algunos de los estratos más tempranos que tenemos en el sitio. Esa es otra vista de algunas de las excavaciones. En la parte inferior izquierda se puede ver la superposición de pisos de ocupación que nos hablan también del reuso constante que ha tenido este espacio. En la parte inferior central, los elementos que se van superponiendo a través del tiempo, que nos hablan también de épocas distintas. Por ejemplo, el canal 2 corta el muro 1, pero a su vez es intruido por la base, por la cimentación 3, en un momento en el canal ya no estaba activo. Luego la cimentación 3 ve ya sin columna, es cubierta por el piso 4. Encima del piso que está en el número 4 hay una acumulación que se ve mejor en la foto panorámica de arriba, una acumulación de escombros, ladrillos, adobes que podrían ser producto de un terremoto, y después un último piso, ¿no? Sin contar también pues el piso actual de cemento que también forma parte de la secuencia histórica del sitio. Y en la parte inferior derecha es una fotografía de inicios de los años 1900 en el que se ve un grupo de niños en el momento en el que San Andrés habría sido pues un orfanato, y ellos están dispuestos para la foto en el Patio de Locos. Entre los niños, asomándose de forma un poco discreta, se puede ver una pileta, más o menos en la parte central de la foto, que ya no le hemos encontrado in situ al intervenir, pero sí hemos encontrado sus cimentaciones o bases. Y esa es una foto más reciente del Patio de Locos, de los años 40 aproximadamente. Bueno, y ya pasando directamente al hallazgo, podemos ver que se han encontrado tres piletas superpuestas. Específicamente se ve en la parte de la imagen derecha, siendo la pileta 1 la que está al centro, la más antigua, que tiene una forma tetralobulada. En otra vista se va a entender un poquito mejor. La pileta 2, que es como un ensanchamiento de la primera. Y la pileta 3, la que está encima de todas, es la que se puede ver desarrollándose en la foto que les mostré de inicios de 1900, ¿no? Su cimentación es esta, la que es la pileta 3. Y nos vamos a encargar básicamente de la pileta 1, por cuestiones de tiempo sobre todo, y porque ejemplifica en un periodo del virreinato lo que se quiere tratar en esta presentación, ¿no? En la pileta 1 se encuentra una profundidad máxima de 45 centímetros y mínima de 24 centímetros con respecto a la superficie actual. Tiene una forma tetralobulada, tiene pequeñas aristas triangulares en la intersección de cada lóbulo, mide 3 por 3 metros, y sus muros, los muros que trazan esta forma tetralobulada, tienen 38 centímetros de espesor, se encuentran revestidos con cal y no se ha visto que tengan
evidencias o improntas de haber estado decorados con azulejos u otros elementos que dejen una huella visible. Y en algunas secciones sí se encontró pigmentación roja. La red de abastecimiento de la pileta se encuentra desde el norte, es esta canaleta cerrada de ladrillos que tiene dentro de sí una tubería de cerámica, una tubería de barro internamente vidriada que transportaba el agua, que pasa por una vasija decantadora, conocida como perulera también, que se reutilizan para estos fines. Como ven, la tubería de cerámica vidriada es discontinua, el agua se decanta y pasa hacia la pileta. Y redes de desfogue, que es hacia dónde iba el agua, tenemos tres. Nos vamos a enfocar en la primera, pero se puede ver especialmente en la fotografía de la izquierda cómo se han ido superponiendo en el tiempo y cómo en la primera al final también tiene una tubería de cerámica. Ahora que ya se ha presentado el hallazgo y cómo ha estado contextualizado, podemos hablar del recurso hídrico en sí, ¿no? ¿Existían piletas en San Andrés? Sí, lo sabemos arqueológicamente, fotográficamente e históricamente, pero conviene también saber cómo llegaba el agua hasta San Andrés, ¿no? Y por eso también se necesita hablar un poco sobre los tipos de agua que habían en la ciudad de los Reyes. Principalmente dos a grandes rasgos, el agua para las huertas y el agua de beber. Estas venían pues de acuíferos o manantiales que se encontraban cerca de la ciudad de los Reyes hacia el este, en la zona actual de Cacahuasi, y era transportada a través de acueductos hacia cajas que repartían el agua como especie de almacenes a través de otras redes de tuberías de barro, cañerías que se pueden ver dibujadas en este mapa de finales del siglo XVII e iban a parar a algunos puntos estratégicos, a otras cajas o almacenes iban a parar a las pilas o pilones públicos que podrían estar en plazas, plazuelas o en iglesias, y también a lugares como el Hospital de San Andrés, que dada su labor social requería el agua para el tratamiento de los enfermos. El agua como un bien directamente a domicilio es algo que no era generalizado durante la época virreinal ni mucho menos, y la forma de conseguir agua era a través de estos puntos puestos en las plazas o en los espacios públicos o en los hospitales. Pero como hemos visto que hay redes de desfogue, también conviene saber hacia dónde iba, hacia dónde se desfogaba el agua. En el plano de la izquierda marco con una flechita la dirección que tiene la red de desfogue y un cuadrado rojo esa excavación que se encuentra en medio, que es un muro de uno de los canales secundarios o ramales del Guatica. Y donde se ha encontrado también una red hidráulica del Guatica al costado justamente de San Andrés, que es en Girón Paruro, que a raíz del terrible siniestro acaecido a finales del 2001, el incendio en Mesa Redonda, se desplomó parte de la pista y se pudo ver un acueducto que se encuentra pues en la dirección en la que esta red de desfogue de las piletas se dirige. Hay otras piletas similares, sí, con formas lobuladas y aristas. Por el momento presento estos ejemplos. Tal vez el más resaltante es el de la Plaza Mayor, que es, bueno, considerablemente más grande. También el del claustro mayor de la Iglesia de la Compañía de Jesús en Arequipa y del Monasterio del Prado. ¿Qué tienen en común estos ejemplos aparte de la forma? La cronología. Todas son de finales del siglo XVII o inicios del siglo XVIII, un periodo que podría ser también visto como el barroco tardío. Eso nos da una idea de que para nosotros poder fechar la primera de estas piletas, que es la pileta tetralobulada, basándonos también en que Cobo, en su descripción que se hace en las primeras décadas del siglo XVII, describe profusamente el Hospital de San Andrés, pero no menciona la existencia de una pileta en el patio de Locos, solamente en el primer patio. Así que esto nos lleva también a pensar, sumado a la evidencia del material cultural, que la pileta que encontramos en el patio de Locos de forma tetralobulada es de segunda mitad del siglo XVII.
Ahora ya para ir uniendo todos los puntos, también conviene hablar sobre la locura en el virreinato y sobre todo mucho antes de ello, ¿no? ¿Qué era un loco, un paciente mental, una persona con esquizofrenia en el virreinato? Era parecido a lo que tenemos ahora y era más bien totalmente distinto. La locura en el virreinato era un saco en el que cabían muchas cosas, muchas afecciones y muchos estados mentales que no propiamente tienen que ver con lo que ahora entendemos clínicamente como esquizofrenia. La locura en el virreinato tiene su fundamento en raíces clásicas, en raíces griegas, el siglo V a.C. Esta comprensión de la locura impregna la tradición médica también durante los siglos XVI, XVII, XVIII, y tiene su base en la teoría hipocrática, que Hipócrates revoluciona la medicina de ese entonces desmitificándola. Es decir, las dolencias no vienen de explicaciones sobrenaturales, como decía Esculapio, no vienen de otro mundo, sino más bien tienen causas somáticas verificables. ¿Y cómo aterriza esta lógica Hipócrates? A través de la teoría de los humores. Él considera que el cuerpo humano se compone de cuatro humores, que es la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. El desequilibrio de estos humores es el que causa las enfermedades y entre ellas la locura. La locura es vista también como un desequilibrio de estos cuatro elementos que tiene el cuerpo. Un exceso de bilis negra vuelve colérico, un exceso de bilis amarilla vuelve muy melancólico, y la melancolía extrema también era vista como una locura. La hipocondría también era vista como una forma de locura, ¿no? Eh, y también otro aporte que da Hipócrates es que si bien él sitúa, él al situar la causa de las enfermedades con una fuente física, también propone que la cura tiene que ver con cuestiones objetivas, con cuestiones naturales. Y ahí entra el agua como un agente terapéutico, ¿no? Hipócrates, Celso y Areteo recomendaban el tratamiento con agua fría o temperada para la melancolía, la locura, la tristeza, el frenesí, el síncope, fundamentando la hidroterapia que sería mucho más relevante a partir del siglo XIX. Ya tenemos, a ver, un par de conceptos para entender cómo funcionaba la medicina desde sus raíces griegas hasta el virreinato, es decir, con la teoría de los humores, que al fin y al cabo también son líquidos que están dentro del cuerpo. Pero ya hay otro concepto más que también es muy importante para entender el tema de las piletas en el patio de los locos, que es el concepto de simila similibus. Es decir, lo similar cura lo similar. Hay un ejemplo por ejemplo, de la ictericia, que es esta enfermedad que tiñe la piel y, bueno, y parece también los ojos de color amarillo, que se curaba. Que la recomendación era que se transfiera la ictericia a un animal que ya tiene los ojos naturalmente amarillos, como unos pequeños, como las aves, ¿no? Y el resultado esperable sería que uno se cure de la ictericia y que el ave muera. Uno transfiere este color, que es un reflejo de un trastorno somático, a algo que ya tiene naturalmente este color, ¿no? Que son los ojos de esta ave. Lo similar cura lo similar. Ahora, entendiendo esto, queda la pregunta, o habiendo puesto esto sobre la mesa, queda la pregunta de por qué hay piletas en el patio de los locos. ¿Por qué si siempre ha sido un espacio en el que se ha tratado pacientes mentales, un espacio en el que se dispusieron fuentes de agua que, recordemos, no eran ornamentales, sino que cumplían la función de dotar agua de beber a estos espacios? Es decir, es un sitio bastante frecuentado dentro del hospital, no es solamente un área de descanso, de recreo. ¿Por qué situar estas piletas históricamente en el patio de los locos? La explicación no es solamente una explicación funcional o una explicación digamos, topográfica por el nivel que podría haber tenido este lugar en relación a los otros espacios de San Andrés, sino que también la explicación es que es un elemento que contribuye a la salud mental de los pacientes que allí estaban.
el movimiento quieto y reposado de las aguas de la pileta se tendría que transferir a la psiquis alterada del paciente mental, de la mente, como se llamaba en el virreinato, ¿no? La exposición o la compañía prolongada de esta fuente de agua quieta tranquilizaría también por un efecto de que lo similar cura lo similar al elemento acuoso que está dentro del cuerpo y que está alterado. Y bueno, y acá viene también otro paralelo curioso que es el agua, es decir, estos humores se encuentran alterados dentro del paciente, dentro de la mente, por algún elemento que es natural, en este caso la luna. La luna controla las mareas del mundo, la luna controla los mares, controla el agua en general y controla también los elementos acuosos dentro de la persona y en algunos casos enloqueciéndolas, dando pie a lo que se conoce como lunáticos, ¿no? Bueno, como una a modo de conclusión, se ha pues intentado explorar un aspecto que no es solamente el aspecto hidráulico que tienen las piletas o las fuentes de agua en el virreinato, sino también que se ha querido enlazar la función y la disposición de estos elementos en espacios de tratamiento sanitario mental vinculándolo pues con sus raíces griegas antiguas, con sus raíces hipocráticas, que tienen mucha vigencia durante el virreinato y que no es ya bien entrado el siglo XIX que logra tener un cambio, digamos, en la mentalidad médica, ¿no? Espero pues que les haya parecido interesante la exposición y también espero poder responder las preguntas que en caso puedan surgir. Nuevamente, muchas gracias.